de máxima para este día. Vamos ahora a poner foco en un caso puntual que me parece puede iluminar un tema que se va transformando para mí cada vez más importante en la agenda nacional sobre cómo impacta una decisión del gobierno nacional en la vida de la población. Me refiero al estado de las rutas nacionales, que en este contexto de freno absoluto al principio de la obra pública y ahora de intento de traspaso al sector privado de muchos de los caminos y las rutas de todo el país, está en discusión, y sobre todo cuando, como pasó este fin de semana, en una ruta como la 151, se produce un accidente que le cuesta la vida a una familia pampeana, donde termina habiendo después reclamos de los distintos intendentes y de la comunidad de la zona al gobierno nacional por el estado de esa traza, repito, donde pierde la vida una familia y en medio de una conmoción la despiden los vecinos, los amigos, los familiares de manera muy sentida. Vamos a tratar de ocuparnos a partir de ese accidente y si hace falta provincia por provincia, ir tratando de discutir qué pasa con el Estado Nacional y el mantenimiento de las rutas, porque si algo ha pasado es que le han advertido muchísimas veces que vos podés tener superávit fiscal, controlar las cuentas públicas, pero que hay algún problema con eso si para hacerlo todo el tiempo tenés que desentenderte del mantenimiento de los caminos de las rutas, porque eso puede costar, no solamente en términos económicos, competitividad, productividad, etcétera, sino también vidas. Sin plantear que esto antes sería una panacea, me imagino, pero hay una decisión de no hacer más nada, que de golpe cuando se produjo este accidente en la ruta 151, entiendo yo, entre Cipolletti en Río Negro y, si no me equivoco, Algarrobo del Águila en La Pampa, se produjo una mirada puntual en ese trazado. Está en línea Alfredo Intronati, que es ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, porque me interesa escuchar cuál es la mirada más cercana del estado de las rutas y qué está pasando en este caso. Buen día, ministro Intronati, acá Jairo Estracha lo saluda y el equipo de Radio con Vos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jairo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y bueno, y para todo el equipo que te está acompañando ahí en la mesa. El acercamiento que tengo es desde la distancia, pero me interesa saber hasta dónde ustedes ven una situación de deterioro, de desdén del gobierno nacional como causa de accidentes como el que le costó la vida a esta familia en La Pampa. Mira, vos en la introducción dijiste algo muy cierto, que hay una decisión política del abandono de las rutas nacionales, en búsqueda del equilibrio fiscal, el déficit cero, que ellos lo que pregonan desde el comienzo de la gestión, en la cual uno está en desacuerdo. Nosotros en la provincia de La Pampa, el que sabe y conoce un poco la historia, esta situación la venimos manteniendo y sosteniendo del 83 a la fecha. Pero en este caso, puntualmente, que vayamos a hablar de las rutas nacionales, después si querés hacemos mención a otro tipo de obras, pero las rutas nacionales tienen un fondo específico que fue creado para el mantenimiento y la conservación, que hoy existe. Que hay un impuesto que cuando cada vez uno va a cargar combustible, ese impuesto va hacia una caja y que tendría que ser invertido, porque la obra pública no deja de ser una inversión, al mantenimiento y conservación de las rutas nacionales. Y este gobierno nacional ha tomado la decisión directamente de cortar todo tipo de decisión que tiene que ver con la obra pública, y en la obra pública donde tenía fondos específicos creados y que podría garantizar hoy la conservación, el mantenimiento, la transitabilidad en las rutas nacionales. No estamos hablando de la modificación de una ruta con la incorporación de una autopista, que tranquilamente se podría analizar en ese tipo de ruta, como es la ruta del petróleo, la ruta de la número 151. Pero sabemos nosotros que esta decisión que ha tomado el gobierno nacional empieza a verse ahora, esta desinversión de la obra pública, principalmente en lo que es la ruta, porque lo manifiesta en el estado que se encuentran hoy las rutas. Y ese estado, esa inseguridad que traslada al usuario, termina como terminó este fin de semana, como una parte de la causa, ¿no es cierto?, porque había otros motivos también en cómo se encontraba el clima, en una familia de 4 integrantes que hoy no está más, de pampeanos, que se lo llevó una situación que es tomada por un gobierno nacional de abandonar las rutas nacionales. Ahora, ministro, entonces, ¿cambió nosotros mucho
cambió Sí, mucho la situación, porque uno podría escuchar desde el gobierno que digan, bueno, las rutas están mal desde hace mucho tiempo. Vos acá estás diciendo, che, había plata asignada específicamente, no es que tienen que gastar de por otro eso. lado, sino que cuando uno paga el combustible, de ahí se hace un fondo y esa plata tendría que ir automáticamente a mantener las rutas, pero se la están guardando y con eso engrosan el superávit. Entonces, Claro. ahí la plata está y la decisión política es no usarla. ¿Eso hace que el deterioro sea mucho peor que antes? Sí, porque esos fondos se tendrían que transferir directamente a las vialidades nacionales. Y con ese recurso las vialidades nacionales deberían mantener las rutas. A ver, no es que nosotros lo estamos planteando como un proyecto, es algo que venía sucediendo. Esto está, los fondos específicos están, no estamos diciendo buscar un fondo para Claro. conseguir, no, los fondos están, el dinero está yendo a una caja que les da la garantía o la gobernabilidad que ellos sostienen con el déficit cero y el equilibrio fiscal. Y como yo te hacía mención, nosotros en la provincia de La Pampa, a ver, somos de las provincias que ellos consideran no alineadas, porque no firmamos el famoso Pacto de Mayo, no nos sometimos a la presión, porque somos una provincia que tenemos una independencia económica, política, que nos permite a nosotros tener resuelto esta situación, de tener el equilibrio fiscal, el déficit cero y tener la obra pública, el mantenimiento de las rutas provinciales, por ejemplo. Pero no solamente las rutas, sino la necesidad de obras como pueden ser obras de saneamiento, obras de infraestructura escolar. Nosotros en la provincia de La Pampa creemos que se puede, y lo mostramos con ejemplo. La provincia de La Pampa no abandonó la obra pública, es más, nosotros desde la provincia nos hicimos cargo de más de 50, había 59 obras el 10 de diciembre del 2023. En la provincia de La Pampa, la provincia con fondos propios se hizo cargo más de 50 obras. Además de las obras que estaban comprometidas con fondos propios de la provincia. Entonces, esta situación que nosotros podemos demostrar en la provincia de La Pampa, el gobierno nacional también tendría que tener la capacidad de mostrarla. Y más en situaciones puntuales como es la ruta, donde están los recursos específicos. ¿Cuántas No es que rutas los nacionales tiene que pasan buscar. por La Pampa, ministro? Mira, nosotros tenemos 1.479 kilómetros de ruta. Y te voy a hacer un comentario con respecto a eso. Nosotros en la provincia de La Pampa, como te venía haciendo mención, cómo venimos trabajando en la obra pública. También le solicitamos al gobierno nacional 600 kilómetros de ruta, casi el 50% de los que nosotros tenemos en la provincia de La Pampa, para que traspase la jurisdicción a la provincia de La Pampa, para hacernos cargo de las rutas nacionales, pero que venga con los fondos específicos que fueron creados para eso, como hablábamos recién del impuesto al combustible. Esa nota fue presentada por nuestro gobernador Sergio Silioto el 20 de enero y al día de la fecha no tuvimos ninguna respuesta. También hemos solicitado al gobierno nacional propuestas como para hacernos cargo de Procrear, por ejemplo, y tampoco hemos tenido respuesta. Nosotros en la provincia de La Pampa, además de ir terminando, proponemos propuestas superadoras al gobierno nacional y ni siquiera hoy hemos tenido respuesta. Ahora, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, yo lo he escuchado o lo he leído en algunas respuestas, hablar de que sí hay obras, de que están avanzando, de que tienen algún tipo de ejecución. ¿Eso es falso? Yo integro el CIMOP, que es el Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas. El 10 de diciembre del 2023 había 2.337 contratos vigentes, distribuidos en cada una de las provincias, porque nadie va a discutir de que el gobierno anterior, con sus errores y sus aciertos, trabajó una política de obra pública federal a todas las provincias, a los gobiernos alineados, no alineados, había una distribución equitativa de la obra pública necesaria. De estos 2.337 contratos que tenía de un Estado nacional a las provincias, sí, el gobierno nacional actual reconoce solamente 183. La provincia de La Pampa, que somos 350.000 habitantes, tenía 59 contratos. Y ellos hablan de un plan de reactivación de la obra pública de 183 contratos en todo el territorio nacional. Sinceramente, si eso es hablar de reactivar, de poner la Argentina de pie o de sacar adelante las obras que son necesarias, la verdad que me parece que es muy poco. Ministro, por último, ¿tienen indicadores sobre siniestralidad vial de lo que va del gobierno de Milei que muestren algún tipo de empeoramiento o todavía eso no se ha dado? No, todavía no tenemos ese dato nosotros, pero sí a través del Ministerio de Seguridad es un dato que puedo llegar a buscar cómo se ha modificado esta situación en este más de un año y medio que está en el gobierno, esta desinversión que ha hecho en lo que es rutas nacionales,
porque nosotros hemos tenido la posibilidad de estar conjuntamente con los empleados de Vialidad Nacional y ellos nos han comentado cuál es la situación que tienen. Al no tener recursos, nosotros de la provincia muchas veces le hemos dado material para que ellos puedan salir a bachear. La voluntad del empleado está, el empleado quiere salir a trabajar. Al no tener fondos, se le recorta la posibilidad de resolver los problemas de las rutas nacionales. En La Pampa tenemos solamente una ruta, que es la ruta número 5, que está concesionada, que es donde Vialidad Nacional no puede intervenir. Pero en muchas rutas que nosotros desde la provincia, dándole el aporte de material para poder hacer bacheo, han salido a hacer trabajo. Al igual que el mantenimiento y corte de banquina. Esto también ha sido acompañado por desde un recurso que hemos dado de la provincia para poder que Vialidad Nacional salga a hacer esos trabajos porque no los tiene. Ministro Alfredo Intronati, de Obras Públicas y Servicios Públicos de La Pampa, gracias por la comunicación y estamos hablando para ver cómo evoluciona el estado de las rutas, en este caso en esa provincia. Un abrazo. Un abrazo grande, Jairo. Saludos y a disposición para lo que necesiten. Quiero marcar que, claro, el ministro que recién escuchaban es de La Pampa, que es una provincia que gobierna el peronismo, ¿no? Con Sergio Silioto a la cabeza, pero hace 2 semanas la noticia era que el gobernador Maximiliano Puyaro en Santa Fe había puesto carteles: a partir de acá, ruta mantenida por el Estado Nacional, para evidenciar que de ahí nadie se hace cargo de los agujeros de las rutas. Ahora el caso es una ruta que causó la muerte de una familia pampeana en la ruta 151 el fin de semana, que dispara protestas contra el gobierno nacional, que muestra el superávit fiscal pisando las obras en rutas, pero además quedándose con fondos que ya están destinados para eso. Sí, Debo. Eso te quería decir, que justamente viste que los gobernadores impulsaron 2 proyectos de ley que ya tienen la aprobación del Senado. Justamente es uno de esos proyectos de ley, plantea eliminar el fideicomiso de infraestructura de transporte y el sistema vial integrado, que justamente se alimenta con el impuesto a los combustibles líquidos, y que en vez de ir a ese fideicomiso que el gobierno nacional se queda para sí, que se reparten de las provincias y que las provincias lleven adelante este tipo de obras. Yami, ¿querés decir algo? 2 cosas sobre este punto. El fin de semana anterior, o el anterior ya me perdí, estuve por ruta, claro, con el auto, que fui hasta Santa Fe, hasta Rosario, y después fui a Córdoba. Y la verdad que pensaba en esto, que bueno, termina con esta noticia, porque la verdad que cuando vos venís por la ruta a una velocidad de 100, 110, 120, la verdad es que hay unos pozos, sinceramente, que no podés esquivar en lo que son el límite de las provincias de Santa Fe, Córdoba, incluso cuando entras a Buenos Aires. Entonces yo me preguntaba en ese momento esto, y también la otra reflexión que me viene es, ¿viste cuando nosotros decimos, bueno, de repente los funcionarios deberían ir a la escuela pública, deberían ir al hospital público, deberían trasladarse en transporte público, también deberían, no sé, ir de provincia a provincia por rutas, para que realmente vean, porque si vos vas en avión, entendés, a todos lados, tampoco tenés noción de lo importante que tiene que ver con